Queridos televidentes, bienvenidos sean una vez más a la Hora de la Familia. Aquí estamos, más que listos, con doña Gracia de Villeda, doña Lucía Costa de Celaya, preparados para hablar de un tema del que se habla poco, pero es esencial. Fíjense ustedes, se habla mucho, cuando hablamos de educación de los hijos, ordinariamente lo primero que pensamos es en la formación intelectual, ¿verdad? O sea, pensamos en la escuela y todo el desarrollo, los conocimientos que el niño va adquiriendo, las competencias que va desarrollando, las habilidades, ¿verdad? Las destrezas que va desarrollando y en fin, ¿no? Pero se nos olvida, y se ha empezado a hablar de esto hace unos 50 años para acá más o menos, que dice que las personas, además de tener cabeza, tenemos corazón, ¿verdad? Y que además de pensar, sentimos. Y que como somos una unidad, el desarrollo intelectual con el desarrollo afectivo van de la mano y se influyen el uno al otro, ¿verdad? Y uno ve, por ejemplo, una persona que de repente empieza a bajar sus calificaciones, se lo digo yo, que fui director de colegio muchos años, y luego no es que el muchacho haya ido perdiendo sus habilidades intelectuales, simplemente está pasando una situación familiar complicada que hace que no se pueda concentrar en los estudios. Y luego cuando uno está, digamos, en un estado de ánimo como optimista, hasta le va mejor en las calificaciones, ¿verdad? Cuando uno está alegre, como que estudia con más ganas y los resultados luego y se notan, ¿no? Hoy vamos a hablar de la importancia que tiene que los padres participemos de la educación sentimental de los hijos, aunque suene un poco extraño, pero es válido, ¿verdad, Lucho? O sea, el tema de ayudarle a los hijos a desarrollarse afectivamente es una necesidad, es importante y los padres debemos tomar eso en cuenta, ¿no es cierto? Sin duda, es fundamental y creo que lo vemos en el mundo, por ejemplo, un ejemplo en el mundo deportivo, donde usted puede ver atletas que tienen todas las habilidades físicas, pero si no está la actitud, si no está ese motor interno, que es lo que los mueve a la voluntad, Roger decía, el mundo afectivo con el mundo intelectual, esa conexión forman una especie de triángulo con la voluntad. Entonces los sentimientos son lo que a veces, aunque no tengamos ganas, nos hacen, ¿verdad?, es salir adelante, es ir generando un impulso, una fuerza interior. Todos conocemos personas, digamos, muy buenas académicamente, pero que siempre están frustrados, negativos, que les cuesta darle vuelta a las páginas cuando tienen un revés. Y eso es lo que tenemos que nosotros formar. Son hijos que primero están conscientes de sus sentimientos, porque también a veces uno mismo no sabe, Roger, uno dice estoy molesto, pero a veces no sabemos por qué, y muchas veces no es un enojo, es un rencor que se está ahí, ¿verdad? Como que está como rumiando por dentro, o es una envidia, o son celos. Entonces, primero tenemos que ayudarle a los hijos a identificar sus sentimientos, ¿verdad? Me siento frustrado, me siento apenado, tengo pena, me cuesta mucho. Y luego es poder enfrentar esos sentimientos. ¿Cómo puedo yo gobernar mis sentimientos? Porque es ahí cuando vamos asumiendo las verdaderas riendas de la vida. De nada nos sirve a un hijo que es un muy buen médico, pero que se deja llevar por la impulsividad, por el enojo, por la tristeza. ¿De qué nos sirve una hija, verdad, que quizás es muy buena académicamente, pero que cuando ya le va mal en un examen se desmorona, se echa a morir? Y así son muchos los ejemplos que podemos dar de personas con una capacidad intelectual muy grande, pero que si no tienen ese mundo de los sentimientos, ese mundo afectivo, pues no solamente como que lo conocen muy bien, sino que sobre todo pueden manejarlo, entonces no tendremos personas no solamente equilibradas y con una disposición sana, sino que también incapaces de llevar las riendas de su destino. Bueno, Gracia, vamos a ver, dos cosas por lo menos. Evidentemente el desarrollo afectivo de los hijos es fundamental, es decir, o sea, ¿qué pasa cuando un padre de familia, y pasa mucho, es que uno se le olvida que el desarrollo armónico de los hijos pasa también por esto? Entonces, primero, voy a hacer dos preguntas. Uno, ¿qué sucede cuando efectivamente los padres no estamos como conscientes de esto? ¿No? ¿Verdad? No hemos como captado la idea que esto es importante. Y luego además, ¿qué sucede cuando un niño o una niña crecen, voy a usar una imagen un poco fuerte, esclavos de sus estados de ánimo, por ejemplo?
Bueno, lo primero es darnos cuenta que la afectividad, como usted decía, el mundo afectivo es real, no es imaginario. Y todos lo hemos comprobado, porque todos sabemos lo que es sentirnos bien afectivamente y lo que es sentirnos mal. O sea, cuando ha pasado algo positivo o alguna situación que nos ha elevado, ¿verdad? Que piense si estamos hablando de los hijos, que les ha ido bien en un examen o que han ganado un partido de fútbol, de básquetbol, se sienten bien. Y en ese estado de sentirse bien, uno, como usted decía al inicio, reacciona y responde bien. Ahora, lo contrario, ¿verdad? Todos hemos experimentado momentos duros, difíciles, tristes, donde uno se siente bajado sin ganas de nada. Entonces, lo primero es que los padres de familia tenemos que estar conscientes de esa realidad y también saber que la educación de la afectividad corresponde a la familia. Sí, porque en la escuela no hay manera que lo hagan. En la escuela estamos trabajando programas de clases, contenido. Es cierto que los maestros tienen que saber manejar el tipo de relación que tienen con los alumnos, porque un bloqueo afectivo impide que yo aprenda una clase. O sea, si un profesor me habla mal, me maltrata, me responde de una forma hiriente, cortante, se produce inmediatamente un bloqueo y yo no quiero saber nada de esa clase ni tengo la habilidad de asimilar. Porque eso es lo que se llama, y los maestros lo conocemos muy bien, el filtro afectivo, que hay que saber manejarlo para poder entrar en el interior de la persona. Entonces, los sentimientos tienen la característica de que es como el aspecto que nos humaniza. O sea, lo que nos hace verdaderamente humanos es esa sensibilidad frente a los incidentes que se van dando en la vida y frente a la forma de relacionarnos. Pero los sentimientos, dice un autor, no pueden ser timón. Así como los en un que llevan carro, la vida, sí. el que conduce la vida. ¿Por qué? Porque los sentimientos están sujetos a las circunstancias, están sujetos a una serie de aspectos, ¿verdad? Y son traicioneros. Si yo me dejo arrastrar por los sentimientos, si yo me dejo arrastrar por los estados de ánimo, aunque yo tenga todo el conocimiento del mundo, voy a dejar de hacer, voy a dejar de actuar. Entonces, por eso hoy día, así como siempre se ha valorado el coeficiente intelectual que tiene la persona para comprender, para asimilar los conocimientos, hace falta una inteligencia emocional que nos permita manejar el temperamento y desarrollar un carácter. Ahora, Luchi, vamos a ver, creo que es fácil entender cómo los padres podemos participar en el desarrollo intelectual. O sea, procuramos buscar una buena escuela, donde efectivamente es un método adecuado, donde se les transmite una información actualizada, etc. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Qué estrategias podemos utilizar para esto que dice doña Gracia? O sea, para, además de la formación intelectual, ir detrás de esa formación afectiva, o sea, esa educación de los sentimientos. Bueno, el primero es el ejemplo. Los hijos nos miran a ver cómo reaccionamos, cómo vamos por la vida, si vamos, como decía doña Gracia, en vaivenes, si hoy me siento enojado, triste, no quiero ir a trabajar, llego tarde, me excuso, o si me ha ido bien y me dieron un aumento de sueldo, entonces trato a todo el mundo bien. Es decir, los hijos van aprendiendo de nosotros, de cómo nosotros gobernamos. Un papá, ¿verdad? O una mamá que tira puertas, que dice malas palabras. Bueno, pues eso manda un mensaje claro de que cuando estoy enojado me siento justificado y empoderado para tratar mal a los demás. También si ven que uno de los padres pasa siempre triste, melancólico. Es decir, en el día a día nosotros vamos educando, formando o deformando a los hijos en función de cómo nosotros manejamos los sentimientos. La otra es tener esa mirada, ¿no? La mirada atenta a cada hijo. Hay hijos que se frustran muy rápido, claro, que rápido quieren tirar la toalla, o que no, porque no va mi mejor amiga, entonces yo tampoco quiero ir, o porque me dijeron algo feo y entonces pues ya no puedo ni soportarlo. Y nosotros mismos, a veces
agravamos situaciones, porque tal vez al niño no lo invitaron a la piñata y nosotros hacemos un escándalo, es que qué barbaridad, y no le volvemos a hablar a esa persona y con lo bien que la habíamos tratado. Es decir, tenemos que acompañar a los hijos para que ellos puedan ir, como decía doña Gracia, tomando el timón de los sentimientos, no dejando que los sentimientos sean los que marcan como el clima de nuestra vida. Entonces decir, pues sí, estás molesto porque pues tu hermano te hizo esto, pero bueno, ¿verdad? Vamos a tomar las cosas con calma, les enseñamos a tranquilizarse, les enseñamos también a tener un talante optimista, ¿verdad? No estar siempre como dejándonos vencer por cualquier cosa. También esto de ejercer la voluntad, de verdad, de ejercitarla. La voluntad es un músculo, pero es un músculo que igual que los músculos del cuerpo, si no lo ejercitamos, ¿verdad? Se vuelve flácido, no podemos confiar en él, no nos sostiene. Pierde fuerza. Entonces, ¿verdad? También practicar esto, decirle, mira, no tienes ganas, pero lo vamos a hacer porque es tu responsabilidad, porque otros dependen de ti, porque el equipo te está esperando, qué sé yo, ¿verdad? Porque nos apuntamos a esto y tenemos que cumplir. Y es ahí donde vamos nosotros permitiéndole a los hijos cada día darse cuenta que son capaces. Sí. Bueno, pero yo creo que además, papás y mamás que están en casa, antes de ir a la pausa les quiero recordar algo, es decir, ya lo han dicho tanto Luchi como doña Gracia, la escuela nos va a ayudar en la formación intelectual. Conste que también en la casa hay que desarrollar unos hábitos de trabajo, que la escuela colabora, empuja, pero que somos nosotros los que tenemos que procurar desarrollar unos hábitos de trabajo, de responsabilidad en la casa. Pero en este tema del desarrollo afectivo, de la educación de los sentimientos, ahí sí que la familia tiene un papel protagónico. La escuela colabora de manera indirecta, incluso con el trato que los educadores, los profesores, las profesoras le dan a los niños, a las niñas, pero realmente aquí la labor fundamental, lo grueso, se hace en la casa. Así es que, y son cosas de las cuales no podemos desligarnos ni podemos como abdicar, como decir, bueno, pues no, que ya lo haga otra persona más, porque esa es una obligación de nosotros como padres o madres de familia. Vamos a una pausa, no nos cambie. Continuamos hablando de este tema que es tan importante para la felicidad futura de nuestros hijos. Continuamos aquí en la hora de la familia. Hoy estamos hablando de la importancia que tiene educar los sentimientos de los hijos. Ojo, pero fíjese usted que parece una contradicción. Uno de los defectos que pueden tenerse en el mundo afectivo de una persona es justamente, doña Gracia, el sentimentalismo. Y hablamos de educación de los sentimientos, pero ¿de qué manera el sentimentalismo es algo que más bien tenemos que evitar en la educación de los hijos? ¿Qué es el sentimentalismo? ¿Cómo se manifiesta y por qué realmente termina haciéndole daño al desarrollo armónico de la persona? Bueno, el sentimentalismo es una enfermedad de la afectividad, del mundo afectivo. Es una fragilidad, una falta de fortaleza interior, genera, ¿verdad?, ese dejarnos arrastrar por el estado de ánimo, porque el sentimentalismo va muy en íntima relación con el estado de ánimo. Si estoy de buenas o estoy de malas. Hoy hay mucha gente que hasta se jacta, dice, es que soy bipolar, no me hagas caso. Pero, o sea, el objetivo en educación es que uno mantenga el mismo tono, ¿verdad? Es como cuando dicen, ¿verdad?, si estamos en un programa de televisión, que los técnicos mantengan el mismo volumen, que no tenga, que de repente suba el volumen o que de repente no se escuche nada. Entonces pensemos que el sentimentalismo lo que genera es una especie de ondulación en el área de la afectividad y va influido por una serie de hechos, de circunstancias, de situaciones que sí se van dando en la vida. Pero el objetivo es, ¿verdad?, como las cuerdas de un violín, los que son, ¿verdad?, que ejecutan el violín, las ponen templadas.
para que la nota salga y sea la correcta y no suene como así, ¿verdad? Como desafinado. Entonces, el sentimentalismo lo que produce es personas que se van arrastrando según las situaciones, según las circunstancias, y caen en dos enfermedades de la afectividad que este psiquiatra español, Enrique Rojas, dice que son las enfermedades del siglo XXI, la ansiedad y la depresión. Porque si yo me dejo arrastrar, ¿verdad? Y si estoy en un momento de estrés, como dicen, de tensión, que tengo que responder a una serie de exigencias, entonces me pongo ansioso y no puedo dormir y no puedo hacer nada y estoy como desajustado. Y el otro extremo, ¿verdad? Es la depresión, cuando algo no salió bien, y la vida está hecha, ¿verdad? De hoy pierdes y mañana ganas. Y eso es algo que los papás les tenemos que enseñar, claro, a tener ese espíritu deportivo, que el deportista no siempre va a ganar, el deportista no siempre va por eso es que la parte de la educación física ayuda mucho a templar el ánimo. Entonces, eso es un defecto, es un vicio, es una enfermedad de la afectividad que sí, y lo difícil es que hoy está de moda. Porque hoy la gente se deja arrastrar por los sentimientos. También es bueno aclarar, evidentemente, de que hay un tema a veces que es una enfermedad y que evidentemente en ese caso pues hay que ir al doctor, llevar al hijo o a la hija al doctor para que lo atiendan, ¿verdad? Y se ve así, porque no es un asunto evidentemente que voluntario, ¿no? Pero sí tiene mucho que ver con el clima que se respira en la casa y con la educación que los padres de familia damos a los hijos, evidentemente. Ahora, ¿por qué, Lucha, es tan importante justamente que los padres estemos cerca de los hijos, que estemos atentos? O sea, porque puede ser que efectivamente un hijo esté recibiendo una deficiente educación de los sentimientos por ausencia de los padres, ¿no le parece? Claro, el acompañamiento de los padres va no solamente dando una pauta, como decíamos antes, de cómo reaccionar o cómo responder o qué tan profundo vivir los sentimientos, sino que también eso nos permite echarle un ojo a cada hijo. Decíamos, cada hijo es distinto. Hay hijos que de naturaleza tienden a ser más sensibles, pero no por esto no podrán ellos después gobernar o ¿verdad? Manejar bien estos sentimientos. Creo que aquí lo importante es que los papás, uno, entendamos que esto es algo, los sentimientos son naturales. Lo importante es aprender a encauzarlos, a manejarlos, a darles su medida, ¿verdad? No dejarnos desbordar por ellos. Eso que decía doña Gracia, o sea, no podemos preocuparnos excesivamente por cómo me siento, porque eso es lo que está sucediendo hoy, que las personas se levantan cada día y dicen, es que no sé cómo me siento, ¿verdad? Hoy estoy muy triste, hoy estoy muy... No, eso es lo que los papás tienen que lograr, ¿no? Decirle al hijo, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer con esto que sientes? O cómo podemos mejorar. Un niño que, por ejemplo, después de un partido, de una derrota en un partido de fútbol o lo que sea, un partido de básquet, sale diciendo, no, yo para esto no sirvo, yo mejor no vuelvo a jugar, no vuelvo a la cancha, porque ahí es donde los papás tenemos que acompañar. Es decir, los papás tenemos que ayudarle a los hijos a comprender que los sentimientos son naturales, que son parte importante de nuestra vida, para todo, para bien y para mal, que tenemos que equilibrarlos, como decía doña Gracia, y ayudarles a manejarlos, a decirle, mira, a ver, está bien, te sientes enojado, pero tampoco vamos a manifestar este enojo de esta forma, ¿verdad? Tan exagerada, o que vamos atropellando a los demás. O sí, estás triste, pero vamos a también tener que trabajar la tristeza para que no nos opaque el resto de las cosas. Luchi, pero esto no es restar espontaneidad a los hijos. No, porque lo que le decía es, los sentimientos son naturales. Esto es algo que uno no puede dejar de sentir: tristeza, enojo, frustración, alegría. Pero lo que no podemos es dejar que ellos acaparen toda nuestra vida. O que se dejen arrastrar por esos sentimientos. Exacto, que nos desborden. Y eso es lo que tenemos que trabajar los papás. Ahora, doña Gracia, pregunta clave. ¿Qué papel juega justamente en la familia el desarrollo de hábitos éticos, el cultivo, el ejercicio de virtudes humanas
dentro de las familias para la educación de los sentimientos? Bueno, lo primero yo le diría es, y esto cuando uno habla con papás que tienen los hijos pequeños en preescolar, la importancia de una disciplina y un respeto a los horarios, independientemente de si el día está frío o caliente o de cómo me siento yo. O sea, el tener un profundo sentido del deber y de la responsabilidad es como el elemento que me empuja a superar el estado de ánimo. O sea, cada mañana nosotros, cuando nos despertamos, yo creo que todos quisiéramos seguir en la cama, por supuesto, un rato más. Eso es lo que nos provoca, eso es lo que yo siento, deseo, ¿verdad? Ahora mismo, posiblemente uno quisiera estar, ¿verdad? En la playa, en una hamaca, tomándose un coco bien helado, pero tengo que trabajar entonces imagínense si yo me dejo arrastrar por lo que siento, pues un montón de veces dejaría de cumplir con el deber, dejaría de tener sentido de responsabilidad, o sea, lo que es la laboriosidad, que es otra virtud. Es otra virtud que me lleva a hacer, ¿verdad? Y a cuidar las cosas hasta como dicen, la mía extra, sí. Hasta acabar bien las cosas. Entonces, claro, las virtudes humanas hacen que toman en cuenta los sentimientos, lógicamente, porque los sentimientos, ya decíamos desde el inicio, son parte inherente de nuestra naturaleza, pero con la inteligencia y la voluntad los vamos orientando, los vamos conduciendo. Incluso piense frente a sentimientos, ¿verdad? Que son inevitables, cuando uno tiene una pérdida, cuando se muere alguien, ¿verdad? Un padre, una madre, un hermano, ahí anímicamente un decaimiento. Pero yo sé que no puedo quedarme ahí en el suelo, sino que me tengo que levantar. Y aunque tenga aquel vacío, aquel dolor, tengo que aprender a desarrollar, ¿verdad? Esa habilidad de superar esas situaciones, esas circunstancias. En eso, como decía Luchi hace un instante, los papás moldeamos la forma de reaccionar. Sí. Y por eso es tan importante que nosotros tengamos esa habilidad, porque si un hijo ve a un papá y una mamá, ¿verdad? Como frustrado, deprimido, tendido en una cama, tiene menos posibilidad, ¿verdad?, de lucha para enfrentar los momentos duros y difíciles que en toda vida existen. Sí, yo creo que, bueno, es un tema del que podríamos seguir hablando más, pero lo que queremos es un poco hacer conciencia de que no basta con la educación intelectual, que hace falta que los padres de familia también nos demos cuenta que los hijos tienen sentimientos, como dice Luchi, o sea, que tienen unos estados de ánimo, que hay que enseñarles a encauzar, ¿verdad? Que no se trata de que van a estar todo el tiempo eufóricos, pero que tampoco van a dejar como permanecer tendidos en la lona, ¿verdad? Creo que es importante también, y es una cosa que se hace mucho ahora, veo desde nivel preescolar, que los hijos aprendan a reconocer los sentimientos, a ponerle nombre a los sentimientos, porque una vez que uno les pone nombre, como que los puede gestionar mejor y lo sabe enfrentar. Pero es un tema clave. De esto, y me atrevo a decir, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, depende más la felicidad de un hijo que el que tenga una pared llena de diplomas. Porque se puede tener una pared llena de diplomas y de títulos y de grados y posgrados y ser muy desgraciado. Y hay gente que llevando una vida sencilla, equilibrada, sabiendo pues sobrellevar sus penas y sus alegrías, pues terminan aportando muchísimo al mundo. ¿De acuerdo? ¿Les parece? Bueno, gracias por estar en compañía de La Hora de la Familia y ya nos veremos en otro programa.